Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a lo que es la celebración de este pleno que se ha convocado de manera urgente para, en su caso, pues la aprobación de lo que es el Plan Municipal de Vivienda. En primer lugar, votos a favor de la urgencia del mismo. Partido Popular, Utrera Más, abstenciones, votos en contra, Partido Socialista. Entramos en el asunto en sí. Tiene la palabra la delegada de Vivienda. Bueno, pues buenos días. Como bien ha dicho el alcalde, viene la aprobación definitiva del Plan Municipal de Vivienda. El último día de las alegaciones, el Partido Socialista presentó alegaciones y hoy vienen a resolverse y a aprobar definitivamente el plan. Voy a dar lectura a lo que es las propuestas de acuerdo. Vengo a proponer, primero, sean estimadas las alegaciones siguientes. Primera, consideración general. Las referencias al planeamiento son tremendamente confusas a lo largo del documento, ya que se hace referencia a 3 planeamientos diferentes. Este detalle no es menor, ya que en muchos casos se ha partido de datos erróneos, con lo que el diagnóstico también lo es el plan. Esta es la alegación, ¿no? Es necesario depurar el documento y los errores contenidos en este sentido. Esta se estima. Segunda, en cuanto al apartado A, información 1, se utilizan datos del censo 2011, que también se ha corregido. Tercera, en cuanto al apartado A, información 2, los datos del análisis de transacción de vivienda se remontan a 2017, también se estima. En la cuarta, en las previsiones del suelo de vivienda, B, apartado 5.11, recoge un análisis completo de los datos del PGO 2015, también se estima. Quinta, en cuanto al apartado B, diagnóstico 2, son constantes las referencias erróneas, que es la misma que la primera, y también se estima. Sexta, en cuanto al apartado C, los objetivos y estrategias del suelo de planeamiento del ATU, también estimamos las alegaciones con lo que se refiere al planeamiento en vigor, confuso y erróneo. Segundo, sean desestimadas la primera 3, apartado 4.3, la segunda 4 en las previsiones de suelo y vivienda, tercera, quinto, en cuanto al patrimonio municipal del suelo, cuarta, en cuanto al apartado B, el diagnóstico, quinta, en cuanto al apartado C, objetivos y estrategias, sexto, en cuanto a las estrategias de fomento de la vivienda y protegida, séptima, programa de actuación de suelo, octava, programa de obra nueva y rehabilitación de vivienda, noveno, programa de obra nueva y rehabilitación de vivienda protegida, décima, programa de rehabilitación de parque residencial no determina prioridades por zona tipología, también se desestima, y undécima, programa de bonificaciones fiscales. Tercero, se aprueba definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Utrera el Plan Municipal de Vivienda de Utrera 2025-2029 de fecha 6 de octubre de 2025. Cuarto, remitir el Plan Municipal de Vivienda de Utrera aprobado definitivamente a la Consejería competente en materia de vivienda. Quinto, publicar el referido plan en el Boletín Oficial en el BOP. Sexto, publicar en el tablón de edicto de la sede del Ayuntamiento de Utrera. Y séptimo, dar traslado a la Oficina de Reactivación Económica, Vivienda y Empleo y Subvenciones. Intervenciones. Buenos días. Vamos a ver. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo es un documento que siempre es tremendamente importante, pero bueno, en las circunstancias en las que estamos viviendo, pues todavía más. Por eso llama mucho la atención que se traiga deprisa y corriendo el día 7 de agosto por urgencia y que además hoy se vuelva a traer deprisa y corriendo por urgencia. Y además sin que haya ningún tipo de conversación entre los grupos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de un plan que tiene vigencia hasta el año 2029, de momento, y que se supone que será la base para la continuación del que venga después a partir del año 2029. Entonces, este tipo de documentos que comprometen al ayuntamiento a largo plazo, al igual que el plan general, son documentos que deben surgir, por lo menos intentar surgir, del consenso político, cosa que en este caso evidentemente no ha ocurrido. Se han hecho una serie de alegaciones más allá de una revisión en profundidad del plan, aportaciones que entendíamos que enriquecían el plan. Además, con una idea muy clara, y era que
se tuvieran en cuenta y que a partir de ahí pues nos planteáramos entre todos la revisión del documento desde ese punto de vista del consenso político. Hombre, 24 horas antes nos despachamos con que las alegaciones que se tienen en cuenta, 2 alegaciones y el resto se rechazan por motivos tremendamente peregrinos, no nos parece la mejor manera de afrontar el asunto. ¿Y por qué lo digo? Porque al final, bueno, en las menos de 24 horas que se han tenido para poder analizar esto, un documento, ya digo, tremendamente importante porque va a marcar la estrategia de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Utrera hasta el año 2029, pues uno ve ciertas cosas, ¿no? Ya le digo, con el tiempo que ustedes nos han dado. Y yo tengo aquí el plan de vivienda, tengo el plan de vivienda anterior, que nosotros en un ejercicio de buena fe lo aprobamos el día 7 de agosto, pero bueno, parece que no ha sido correspondido esa buena fe, no ha sido bidireccional, ¿no? No importa. Pero sí me gustaría hacer una serie de consideraciones y al menos que quedara clara las carencias importantes que tiene este plan. ¿Y por qué lo digo? Uno tiene que plantearse cuál es el origen de este documento. Y el origen de este documento es el Plan Municipal de Vivienda y Suelo que se empezó a redactar en el mandato 2015-2019, hace probablemente 8 o 9 años, no le puedo decir exactamente la fecha. Y es un documento que no solo es la base, es que es la estructura fundamental de este plan. ¿Y qué ocurre? Pues que en el año 2015-2019 había una serie de condicionantes que ahora no tenemos. En el año 2015-2019 había un planeamiento que podía estar en vigor que hoy no tenemos, con lo cual el documento está obsoleto. Y esa es la realidad. Y eso es lo primero que hemos querido marcar con esa primera alegación que ustedes dicen que estiman, pero que no es verdad. Que no es verdad. Porque les decimos, oiga, es que ustedes están hablando en el Plan Municipal de Vivienda de tres planes urbanísticos. ¿Cuáles? Hablan del que está en vigor, hablan de aquel que se aprobó en abril de 2015 provisionalmente, pero que no se llegó a aprobar definitivamente por la Junta de Andalucía, y hablan de otro que dice que se ha adaptado a la lista, que no sabemos cuál es, pero que por este pleno evidentemente no ha pasado. Y dicen, no, sí, es verdad, y eso se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta, porque nos podemos ir, por ejemplo, que para colmo, el plan no está ni numerado las páginas, lo digo para que, hombre, creo que es algo que no cuesta trabajo y lo hagan. Nos vamos al apartado 5.1.1, que se dice que se ha tenido en cuenta, y dice literalmente, previsiones contenidas en la adaptación a la LOA del PGO de Utrera, y habla del acuerdo que iniciaba el procedimiento de declaración de incumplimiento de deberes y obligaciones urbanísticas que estaba recogido en la aprobación provisional del plan. Y luego habla de todos los sectores, lo tengo aquí, vamos, y ustedes lo pueden comprobar, y habla de todos los sectores con toda la nomenclatura y todos los planteamientos que hacía la aprobación provisional de ese plan, que luego no se hizo. Que luego no se hizo, es que era otra, que luego no se... Yo le pediría, por favor, estoy intentando de verdad hacérselo ver. ¿Qué quiero decir? Porque al final es que no lo han cambiado. Es que no han, ni siquiera las alegaciones que dicen que ustedes han aceptado realmente han tenido impacto en el documento que ustedes plantean. Pero podemos ir más allá, y podemos ir viendo cosas, ¿no? Podemos ir viendo cosas. Les decía yo que todo esto viene de donde viene, ¿no? Cuando en el año 2020 la Junta tumba el plan general, sale la lista, pues evidentemente todo queda en espera de ver por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Por lo tanto,
Este documento, que puede ser un buen documento de partida, yo no digo que no, y además se hizo, creo que se hizo razonablemente bien en aquel momento, pues, como digo, queda obsoleto. Se utilizan datos del censo de 2011 y ustedes dicen, se estima la alegación, pero cuando se ha utilizado, cuando se ha redactado el plan, se han utilizado los de 2023. Oiga, no es razonable. Y además, voy a dejarlo al menos en cuarentena, porque es que cuando uno se lee algunas partes del plan, habla, por ejemplo, el nuevo, dice que la financiación municipal de carácter finalista sin previsión de recuperación se evalúa en la cantidad de 4.430.000 euros y que la inversión principal se realiza en las 2 primeras anualidades, esto hablando de la compra de vivienda, en las 2 primeras anualidades con la finalidad de recuperar los bloques de vivienda localizados en las calles Antonio de Nebrija y Movimiento Maqui. Y estas actuaciones suponen el 54% de la inversión finalista prevista. Es que esto cuando se hizo el plan de vivienda era verdad, pero ya no lo es. Es que Movimiento Maqui ya lo ha comprado este ayuntamiento. Hombre, y Antonio de Nebrija, que se les dejó un acuerdo cerrado por 980.000 euros que ustedes no han querido materializar y hablan de que se quieren gastar entre las dos 2,4 millones de euros, oiga, pero si entre las dos costaron menos de 1.250.000 euros o pueden costar menos de 1.250.000 euros y una ya se ha comprado. ¿Qué quiero decir? Que no es cierto. Que no es cierto. Aquí dice que ustedes quieren comprar Movimiento Maqui, pero si ya la han comprado. No la han comprado ustedes, la compramos nosotros. Y Antonio de Nebrija tiene un acuerdo cerrado desde hace más de 2 años y ustedes no lo ejecutan. Claro, es que esto... Y además 2,4 millones de euros. Claro, es que esto tenía sentido en el año 2018, no en el año 2025. Esa es la realidad. Por lo tanto, que ustedes digan ahora, no, es que las referencias son al censo de 2011 o al mercado de la vivienda del año 2017, pero hemos utilizado las de ahora. Oiga, pues sinceramente nos lo tenemos que creer. Cuando uno se lee el documento y ve todos los fallos que tiene, que no son fallos, que no se ha corregido y no se ha adaptado el documento que había en el año 2017. Les decíamos además, hombre, que cuando uno dice que la horquilla del precio del metro cuadrado está entre 950 y 1.500 euros, les decíamos primero que estaba obsoleta. Segundo, que hombre, que depende de la zona, ¿no? Que algo que se vea un poquito de cómo está estructurado realmente el territorio desde el punto de vista del precio. Y ustedes dicen que es que esos son los costes del Colegio de Arquitectos. Muy bien. Pero es que aquí no estamos hablando de coste, es que estamos hablando de precio. Es que coste y precio no es lo mismo. Coste y precio no es lo mismo. Eso es el ABC. Y ustedes confunden. Y para quitarse eso de en medio dicen, no, oiga, es que hemos cogido los costes del Colegio de Arquitectos. Me parece muy bien, pero es que los costes del Colegio de Arquitectos los podemos utilizar en el ayuntamiento para calcular el precio de una licencia. Pero no es el precio de mercado de la vivienda. Y luego dicen, cuando hablamos en general, ¿vale? Porque ya digo, es que es difícil en 24 horas poder entrar en el detalle de todo lo que han planteado. Pero mire usted, sí hay una cosa que es muy importante. Y entiendo que esa es una de las principales carencias que puede tener el plan. Nosotros lo hemos planteado fundamentalmente que no están bien hechas y no se han tenido en cuenta todos los condicionantes del patrimonio municipal de suelo. Que en el plan municipal de vivienda y suelo es fundamental. No se ría. A usted le parecerá muy gracioso, pero no lo es. No lo es. La vivienda a lo mejor para usted es algo gracioso, pero no lo es. Y se lo decimos porque vemos que no se han tenido en cuenta todas las posibilidades que el patrimonio municipal de suelo le da a este ayuntamiento. Se lo estamos diciendo, oiga, incorpórela. Ya está. No, pero ustedes tienen que decir que no, que sí se han considerado. Y no se han considerado. No está en el plan, señora. Si no, enséñeme usted dónde están.
No está en el plan. Mire, y ahora se lo voy a demostrar. Y ya digo, me parece que es lo más gordo. Y era muy sencillo, es incorporarlo. Mire usted. Cuando ustedes hablan de las capacidades de los suelos urbanizados, del desarrollo urbano, está todo aquí. No le puedo decir las páginas porque ya le digo que ustedes no han ni numerado el documento, ¿vale? Si es que está todo aquí, ¿vale? Dice, parcelas incluidas en el patrimonio municipal de suelo. Sub 2, el Hospitalito, Peri de la Coduba y UE07. 6 parcelas de la UE07, las 41 viviendas del Sub 2 del Hospitalito y las 10 del Peri de la Coduba. Eso está aquí, ¿eh? Aquí. Eso es lo que dicen ustedes. ¿Qué tienen? Y nosotros le decimos, oiga, no, es que hay más. Es que hay bastante más. De memoria. Vista Alegre. Yo no voté a favor de la modificación de esa modificación del plan general, pero esa modificación del plan general se aprobó. Y ahí, si mis cálculos no van mal, me parece que había 298 viviendas. Que no están, 298. Pero y en el sub 9, que tenemos 12 viviendas, que estaban ligadas al incumplimiento de la Plaza de Toros, en el Naranja de Castillo. Esas tampoco están. Y la UE17, la Plaza de Toros, precisamente, que han adquirido ustedes ahora hace poco el solar, de lo cual nos alegramos, ahí caben 24 viviendas. Según el planeamiento vigente, ¿eh? Que tampoco están. Y el sub 5, para que todo el mundo nos entienda, la zona de Vista Alegre, ahí tenemos parcelas para 133 viviendas, que tampoco están. Y el sub 3, para que todo el mundo nos entienda, enfrente del Chare, tenemos suelo para 206 viviendas. Y todo eso no se ha tenido en cuenta. Y está en el plan. Y lo único que le decimos, oiga, que tiene usted que tener en cuenta que tenemos aquí suelo para del orden de 600, más de 650 viviendas. Habrá que ver cómo se pone ese suelo en carga. Que no digo que sea fácil ni que tenga que ser mañana, pero que habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Digo yo. O directamente lo obviamos. Pues sinceramente, no acabamos de entender que se despachen ustedes diciendo, no, sí, se ha tenido en cuenta. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Luego había una modificación en tramitación, la modificación 52 del Plan General, que está aquí. Vamos, el esquema, que ustedes dicen, no, es que eso no se ha llegado a tramitar. Bueno, pero si se va a tramitar, vamos a tenerla en cuenta ya. Porque ustedes hablan de un plan general que tumbó la Junta. Y eso no lo tenemos en cuenta. Igual que dicen, se ha tenido en cuenta cuando decimos, oiga, es que los suelos de otras administraciones tampoco se habla en el plan. Hasta ahora he hablado de las parcelas municipales. Tampoco se habla en el plan. Y nos dicen, sí, tenemos en cuenta la colaboración con otras administraciones y habla del parque público de vivienda. Oiga, no, que estamos hablando del suelo. Estamos hablando del suelo de Abra, por ejemplo, en Los Silos, que tiene mucho que ver con esta modificación que le estamos planteando. Estamos hablando de Renfe. Estamos hablando de los suelos del Ministerio de Defensa, de administraciones públicas. Podemos tener herramientas para forzar la construcción de viviendas por los promotores privados, pero lo mínimo que tenemos que tener es una planificación de qué vamos a hacer y cómo vamos a afrontar el desarrollo de las viviendas que podemos hacer desde lo público. Y lo único que le hemos dicho, oiga, ténganlas en cuenta. No. Oiga, pues sinceramente, lo ponen difícil.
Bueno, ya cuando hablamos de las bonificaciones fiscales, oiga, ¿cómo pueden decir que van a bonificar la rehabilitación energética, las nuevas energías y han quitado las bonificaciones de las placas solares? Entonces lo decimos, oiga, por lo menos planteen algo serio o coherente por lo menos. Lo que no nos pueden traer una modificación hace unos meses de la ordenanza fiscal quitando las bonificaciones de las placas solares y ahora en el plan de vivienda diciendo que van a fomentar incentivos fiscales para las placas solares. Entonces, yo entiendo que no le guste que le diga esas cosas. Yo lo entiendo. Pero claro, es que todo esto viene de cómo se ha hecho esto. Y uno, con toda la buena voluntad, dice, venga, vamos a aprobarlo inicialmente y en las alegaciones vamos a proponer cosas, pero es que tampoco se tienen en cuenta absolutamente nada. Tampoco se tienen en cuenta absolutamente nada. Ya lo he demostrado. Si el problema es que este plan, el 90%, el 95% del año 2017. Si es que con lo de Movimiento Maki y Antonio de Nebrija ya queda evidentemente claro. Por lo tanto, oiga, incorpórenlo o comprométanse a algo. Es que se han olvidado de 600 y pico posibles viviendas públicas del ayuntamiento en el plan municipal de vivienda. Esa es la realidad. No sé, a ver qué nos pueden contestar con esto. Buenos días. De entrada, pues nosotros vamos a aprobar este plan municipal de vivienda, pero recordando varias cosas. Ustedes no aprobaron la aprobación inicial del plan de vivienda. Se abstuvieron. Se abstuvieron, además, diciendo que era su plan de vivienda, que yo ya les decía que, bueno, si era su plan de vivienda, ¿por qué se abstenían en lugar de votar a favor? Siempre esperamos también, además, que hoy lo aprueben también, porque como entiendo que no ha cambiado, a pesar de sus alegaciones, no ha cambiado mucho, pues sigue siendo su plan de vivienda. Entonces, yo espero que ustedes lo voten a favor. Pero además, hoy es día de darle también, creo yo, la enhorabuena a la Delegación de Vivienda, a sus trabajadores y a sus delegadas, por lo siguiente. Porque es que no ha sido fácil este plan de vivienda, porque este plan de vivienda se ha tenido que montar dentro del marco de una subvención que convoca la Diputación Provincial de Sevilla y que era necesario tener aprobado el Plan Municipal de Vivienda para poder solicitar esta subvención. Mientras que muchos municipios aprobaron en febrero o marzo este plan de forma, bueno, misteriosa, nosotros tuvimos que aprobarlo pues un poco más tarde porque no lo teníamos del todo preparado. De hecho, en aquel pleno extraordinario ya se avisó de que no era el mejor plan municipal de vivienda que podía tener Utrera, pero era una forma de podernos presentar a esa subvención de la Diputación Provincial de Sevilla. Por supuesto que quedarán muchas mejoras por hacer, muchas pues ya se han tenido en cuenta, teniendo en cuenta las alegaciones que ustedes han presentado y que se han aprobado. Y por supuesto que este plan pues será objeto de revisión a lo largo de los meses y a lo largo de los años y se harán todas las reformas que se tengan que hacer. Pero llama la atención que además usted menciona dentro de sus alegaciones algunas cosas que no se han tenido en cuenta y bueno, que llama poderosamente la atención, ¿no? Como por ejemplo muchos de los suelos que usted menciona, que es que no son suelos que estén urbanizados. Por tanto, no es lógico tenerlo incluido, al menos de momento, en el Plan Municipal de Vivienda. Y después también pues habla o saca pecho de la compra de las viviendas de Movimiento Maki, cuando eso es unas viviendas que tuvo casi a punto de comprar Curro Jiménez en su anterior mandato y que además ustedes compraron con el remanente de tesorería que dejó el señor alcalde actual en el 2015 ya, cuando dejó de ser alcalde. Por tanto, bueno, es pecho que pueden sacar ustedes, que puede sacar el alcalde, como que puede sacar en general el Ayuntamiento de Utrera. Como digo, nosotros vamos a aprobar este plan diciendo y manteniendo que es necesario pues que se vaya revisando a lo largo de los meses y a lo largo de los años y que se siga actualizando en cada uno de los términos que lo componen, pero bueno, teniendo en cuenta que es necesario tenerlo para la subvención de Diputación, a la que entiendo que todos los que estamos aquí presentes queremos que Utrera se presente y queremos que Utrera salga beneficiada, porque gracias a esa subvención pues podremos tener más viviendas
para todos los utreranos, especialmente pues para los jóvenes, para las personas en condiciones de vulnerabilidad social y que puedan acceder a la vivienda, que es un bien pues tan necesario y que tanta falta hace para los ciudadanos, ¿no? Por ello, pues nosotros vamos a votar a favor de la aprobación definitiva del plan de vivienda. Bueno, yo hoy, la verdad que viniendo para acá dije, me lo planteaba, pensaba realmente cómo iban a estar ustedes, ¿no? En qué tono y de qué forma. No deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme. Dice que me hace gracia el plan de vivienda. A mí no me hace ninguna gracia, porque esta concejala si ha hecho algo en este mandato es demostrar que le importa la vivienda. Porque ya en su haber, así, del tirón, tenemos 5 que vamos a poner en uso en pocos días, que lo van a ver ustedes, además han estado incluso en el patronato. Es más, se están construyendo 38 viviendas y es más, se ha solicitado la única subvención que se podía solicitar, que la Diputación nos ha dejado, que es la del 2030, que además el Ayuntamiento pone 600.000 euros, 600.000 euros de pulmón para poder hacer 15 viviendas y estamos haciendo todo lo posible, hasta hacer un plan de vivienda para que podamos construir esas viviendas. ¿Y sabe lo que hace el Partido Socialista? ¿Sabe lo que hace el Partido Socialista? En 8 años descubre el señor José María Villalobos, en 8 años, que el plan de vivienda no le gusta, pero usted en 8 años no hizo nada, no construyó nada, ni una sola vivienda, ni un plan de vivienda. El mío puede ser mejorable, sí, claro que sí, que puede ser mejorable, por supuesto que sí, y yo se lo reconozco, pero al menos se está probando una herramienta útil, no solo para la estrategia, sino además que nos va a dar la apertura a concurrir a muchas viviendas, sí, y lo va a hacer esta delegación con todo el compromiso que tiene, evidentemente. Es demás, usted dice que ha tenido 24 horas, es que no para, es que, de verdad, algunas veces digo, yo no sé qué es lo que pretenden las intervenciones, 24 horas, se aprobó en agosto, y es el mismo plan. Y fíjese, hay algo curioso que no ha dicho el portavoz del Partido Popular, pero quiero que lo sepan los ciudadanos. El mismo día que se acababan las alegaciones, el Partido Socialista plantean las alegaciones. El mismo día que íbamos a la aprobación definitiva, plantean las alegaciones el Partido Socialista, sin decir ni pío, sin tener ningún contacto con nosotros, nada. Pero es que ese mismo día llega el requerimiento de la Diputación de la aprobación definitiva del plan de vivienda. El mismo día. ¿Casualidad? 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 ¿Quién no quiere que se haga vivienda en Utrera? ¿Quién no quiere que se haga vivienda en Utrera? A mí no me hace ninguna gracia. A mí ninguna. Y yo le voy a decir que 8 años ha tenido usted para encontrar las 650 viviendas. Y ahora usted, en 24 horas, leyéndoselo en su casa por la noche, encuentra 650 viviendas que se podían incluir en un plan y construir. Yo me quedo alucinada. A usted le da en ese momento ahí se inspira y dice, mira, he encontrado 650 viviendas que se pueden construir en Utrera. Pero he estado 8 años con la posibilidad de ponerlo en carga, de hacerlo. ¡Cero! Y se permite el lujo de dar lecciones a esta bancada. Que no solo tenemos una promoción, pero es que además el patronato está haciendo, ya estamos trabajando para poner también en construcción más viviendas. Y ustedes siguen diciendo y criticando. A mí me da igual que critiquen ustedes este plan de vivienda, pero este plan de vivienda va a ser el que nos va a permitir que podamos tener la posibilidad de construir 15 viviendas. Y yo me siento muy orgullosa, a pesar de los defectos, y voy a seguir trabajando en ello. Y desde luego, usted dice que no tiene ninguna colaboración. Usted no coge el teléfono. Da igual a la hora que lo llame, da igual las veces que lo llame. Usted no coge el teléfono. Usted no tiene ninguna relación con este grupo municipal. ¡Cero! Mi relación tiene que ser con la segunda portavoz, porque usted conmigo no quiere ninguna relación profesional, ¿eh? Porque aquí estamos para trabajar por Utrera, se lo tengo que recordar, y usted nunca lo coge. Yo siempre lo llamo, precisamente porque sé que usted me va a decir, es que no tengo ninguna relación. No, es que usted no quiere trabajar.
Usted no quiere trabajar, no tiene ninguna voluntad. Porque yo en su lugar, cuando veo que le puedo, hacer un mal a Utrera, yo hablo por mí, primero me hubiera sentado con usted y hubiera dicho, bueno, ¿podemos mejorar el plan? Porque usted sabía que teníamos que aprobar el plan. Usted lo sabía, porque si no aprobamos el plan hoy y no mandamos esto a Diputación, nos quedamos fuera de esa subvención. Y desde luego, usted lo sabía. Y usted coge y planta las alegaciones. Y desde luego, no soy yo quien resuelve las alegaciones, es un equipo técnico. Yo no he entrado en valorar ni una sola alegación, ni una sola. Urbanismo y patrimonio. Son los dos que han hecho y han redactado un informe, han redactado la contestación a las alegaciones, pero como usted está por encima de todo, hasta de los técnicos, pues se permite decirle a los técnicos lo que tienen que poner en el plan. Que podemos mejorarlo, seguro. Que vamos a mejorarlo, también, se lo aseguro. Pero que mañana el Ayuntamiento de Utrera va a tener su plan municipal aprobado y va a poder concurrir a esa aprobación de esa subvención para tener 15 viviendas más, desde luego que sí. Hombre, cuando la señora delegada habla de tono, yo le pediría que viera luego las intervenciones y vieran el tono y las formas de unos y otros. Nosotros nos vamos a abstener otra vez en esta aprobación. Se lo digo ya, no se lo he dicho en la primera intervención. Precisamente para que no puedan decir que estamos intentando bloquear un asunto. Pero bueno, mire usted, señora delegada, usted ha podido traer este documento porque otros hicieron el trabajo antes. Porque si no llega a haber un borrador del Plan Municipal de Vivienda, usted no puede traer este documento, porque este documento en el 95% es eso. Es eso. Y se puede poner usted como quiera, pero esa es la realidad. Y ya se lo digo en buen tono, con la intención de construir. Y claro que hemos hecho alegaciones. Hombre, si ustedes nos plantean un 7 de agosto por extraordinario y urgente una aprobación de un plan municipal de vivienda, yo sé que se están mandando mensajitos, yo lo sé, de verdad, que me da igual. Me quedo alucinado. Es lógico que planteemos alegaciones y tenemos nuestro plazo para plantear alegaciones, ¿o no? ¿O también nos va a negar ese derecho? ¿También nos va a negar ese derecho? No, porque es lo que parece, es que parece que le ha molestado que presentemos alegaciones. O sea, ¿a usted le molesta que planteemos alegaciones? Pues es que es el procedimiento lógico. Otra cosa es que esto tenía que haber venido antes. ¿Vale? Pero un mínimo de reconocer las cosas, unos mínimos. Yo he intentado en mi primera intervención, por lo menos, ser pausado y, desde luego, dar nuestro punto de vista. Mire usted, y a mí esta noche no se me ha ocurrido dónde hay 650 viviendas. No se me ha ocurrido. Pero sí es verdad que lo sé. Lo sé. A mí lo que me sorprende es que no aparezcan en el plan. Y se lo digo con la mejor de las intenciones. Oiga, pero si esto es bueno para ustedes, si esto es bueno para usted, que es que el ayuntamiento tiene suelo para 650 viviendas, que no aparece aquí. Porque dice el señor Aguilar, por cierto, le agradezco el tono también. Dice que, hombre, que es que solo se han tenido en cuenta lo que son suelos urbanizados. No, el Sub-2 no está urbanizado. Y aparece. El Sub-2 no está urbanizado, señor Aguilar, y sí aparece. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparece el Sub-2 y no los otros? Pero si nosotros lo que queremos es que se incluya, ya está. Ya le digo que hay una modificación que ni siquiera aprobé yo, pero bueno, la tiene el ayuntamiento aprobada, ¿no? Por lo tanto, y mire usted, usted dice que bueno, que el plan era nuestro, que no sé. Bueno, esto era el borrador del plan del año 2017. Borrador del plan del año 2017-2018, ¿vale?
pendiente de qué pasaba con el Plan General definitivamente, que cae en diciembre del 20, que luego sale la lista y, bueno, pues lo lógico, parecía lo prudente esperar a que saliera hasta el reglamento para poder tener el Plan Municipal de Vivienda. Entonces, bueno, esos son los mimbres que había y eso era lo que había que haber adaptado, que ya digo, que yo puedo entender que usted me diga, mire usted, es que queremos tener un plan de vivienda porque necesitamos esa subvención. Sí, yo ya lo sé, pero también sabía que las alegaciones no iban a poner en riesgo la subvención, ¿eh? También lo sabía. Pero, ¿a qué se comprometen ustedes? Porque ustedes dos, bueno, el señor Aguilar ha sido más crítico con el plan que la señora González Blanquero. Yo les digo, ¿a qué se comprometen ustedes? Porque han hablado, habrá que revisarlo, habla que no sé qué, habla que no sé cuánto. Vale, muy bien. Además, estamos dispuestos a cambiar el voto y votar a favor del plan de vivienda. Pero, ¿a qué nos comprometemos? Es que como no hemos tenido ni junta de portavoces ni comisión informativa, pues estas cosas pues las tendremos que ver en el pleno. Entonces, ¿a qué se comprometen ustedes? ¿Se revisa el plan con las aportaciones de todos los grupos políticos de aquí a un plazo razonable de, por ejemplo, el mes de marzo, aproximadamente 6 meses? ¿Se pueden comprometer ustedes a eso? Porque ya les digo, si es que este plan nos va a trascender a todos los que estamos aquí y seguramente a la corporación que viene. Y este plan va a ser importantísimo para ver qué vamos a hacer con el plan general, que ya en la última junta de portavoces se dijo que tenemos que empezar a hablar todos los grupos políticos del plan general y la delegada de urbanismo ya se ha puesto en contacto con este grupo municipal. Y este documento es un documento importante de partida. Se lo pregunto abiertamente. ¿Estamos dispuestos a de aquí a 6 meses traer una aprobación, una revisión del plan municipal de vivienda en el que vayamos incorporando aportaciones de todos y que todas esas cosas que sabemos o que además ustedes reconocen que saben que son carencias que tiene el plan por las circunstancias en las que se han tenido que aprobar, las podamos arreglar? No tengo ningún problema en cambiar el voto, fíjese lo que le digo. Y aprobamos entre todos el plan de vivienda. Pero un mínimo de compromiso, porque ustedes mismos lo han dicho, esto se tiene que revisar, esto se tiene que actualizar. Oiga, ¿nos comprometemos todos? De aquí a marzo, de aquí al 31 de marzo, 6 meses aproximadamente, y que tengamos un plan revisado que responda a las visiones de todos los grupos políticos, que vamos a coincidir en el 95% probablemente. Eso es lo que yo les digo. Siento muchísimo que a usted no le guste cómo intervengo, ni mi tono. Yo hablo así y no voy a cambiar ahora después de 47 años. Vamos, no tengo ningún... Ni me duela en prenda, ni me siento menos, ni mucho menos. El tono es el que tengo y yo creo que soy educada, a lo mejor otros no, y está claro que el movimiento se demuestra andando. Yo no me voy a comprometer con usted a nada porque yo me he comprometido ya con Utrera. Y seguramente traeré un plan de vivienda, seguramente la revisión del plan de vivienda que necesita Utrera. Usted llega tarde, porque usted plantea las alegaciones y usted dice que no pone en riesgo, usted ha votado en contra de la urgencia de este pleno. Usted ha votado en contra de la urgencia de este pleno. Y este pleno se está celebrando porque hemos tenido que resolver sus alegaciones. Y mañana es el último día para poder plantear en Diputación el plan de vivienda que nos va a hacer posible que este ayuntamiento pueda tener la opción de construir 15 viviendas, donde cofinanciará 600.000 euros, para que usted diga el compromiso y ponga en tela de juicio el compromiso que tiene este ayuntamiento o este equipo de gobierno con la vivienda. Ya que usted dijo que ha hecho la compra de Movimiento Maki, 250.000 euros. 250.000 euros que además se lo dejaron en el remanente que le dejaron otros. Y Movimiento Maki con 950.000 euros, vamos, es que no, Antonio de Nebrija, un acuerdo de 950.000 euros, pues dígame usted de dónde, porque el dinerito no estaba. Dígame usted de dónde, porque el dinerito no estaba. Así que vamos a decir las cosas como son, y porque no se hacen. Entonces,
que hoy estemos aquí gracias al Partido Socialista y poniendo palos en la rueda, porque si ustedes querían esa voluntad, cuando salimos de aquí el 8 de agosto, tenían que haber dicho, no nos gusta esto, no nos gusta aquello, podemos cambiarlo, y en la aprobación definitiva no hubiéramos tenido ningún tipo de problema. Sin embargo, hoy estamos celebrando, pues a último tiempo, a último momento, para llegar, como tenemos que llegar a Diputación. Pero que le digo, usted habla del borrador, que nosotros podemos traer hoy aquí un plan de vivienda porque ustedes dejaron un borrador. Mire usted, un borrador es un borrador, que no es nada, borrador. Y si no hubiera sido ese borrador, hubiera sido cualquier otro documento, porque esta concejala tenía un compromiso. Tanto es el compromiso que en 15 días sacamos un proyecto básico de las 15 viviendas, que eso no se ha hecho en ningún sitio. Y eso es lo que nos dio Diputación, 15 días. 15 días para presentar proyecto básico de ejecución y además el plan de vivienda aprobado. Pero casualmente, todos los municipios del Partido Socialista sí tenían proyecto básico, proyecto de ejecución y el plan de vivienda aprobado. Utrera no. La única línea que nos han dejado el 2030. Pues sí, vamos a ir, vamos a pelearlo y vamos a hacer esas 15 viviendas. ¿Por dónde empiezo? Sí, ¿el documento realmente tiene la importancia de, digamos, de la Biblia en pasta, este documento que vamos a aprobar hoy en día? ¿O es sencillamente un instrumento para poder hacer algo? Porque, claro, el portavoz del Partido Socialista se dedica a hablar de un documento que además lo iniciaron ellos, o básicamente es el suyo, y prácticamente que lo que esté ahí es que nos va a condenar durante 10, 20 años, algo que es absolutamente irreal, pero absolutamente ficticio. La ley andaluza obliga a que se tenga, lógicamente, parece sensato, el tener pues una idea de dónde se van a hacer viviendas y cuál es la política de vivienda que tiene el ayuntamiento. Claro, cuando uno escucha esos discursos tan grandilocuentes después de haber estado el tiempo que ha estado de alcalde, prácticamente hace 3 o 4 días, y no haber hecho ninguna vivienda, pues la verdad no deja de ser más que sorprendente de que una vez que usted está en la oposición descubra lo que es la vivienda pública, la que no hizo ninguna. Entonces, cuando este nuevo equipo de gobierno y yo como alcalde, Partido Popular, Utrera Más, estamos haciendo vivienda, las que usted fue incapaz de hacer ninguna. Trajimos a este pleno a acogernos al decreto, que nos ha dicho durante todo el debate, al decreto de la Junta que permitía aumentar la vivienda de promoción oficial. ¿Qué hizo el Partido Socialista? ¿Qué hizo usted, si tanto le preocupa la vivienda, que no hizo ninguna? ¿Votó en contra? Luego, ¿cómo se rasga hoy en día las vestiduras por un documento que sencillamente nos va a abrir la puerta, ojo, a pedirle a la Diputación dinero que es de los utreranos y que nosotros vamos a hacer vivienda, como bien ha dicho la concejala de Reactivación Económica y demás? Por lo tanto, de verdad, no intente confundirnos más, no intente confundir a la ciudadanía. ¿El Partido Socialista realmente quiere colaborar a que se haga, fíjese, 5 viviendas, que es lo que hemos podido por el momento ofrecerle al pueblo de Utrera? ¿Quiere colaborar o quiere poner piedras en el camino? Porque no las palabras, sino los hechos. Y los hechos es lo que usted vota aquí. Decreto de la Junta, en contra. Plan municipal de vivienda, el suyo, abstención. Con lo cual, el movimiento se demuestra andando 0 vivienda y 0 colaboración. Ese es usted y ese es el Partido Socialista en un tema tan grave como la vivienda. Votos a favor del plan, Partido Popular, Utrera Más, abstenciones, el Partido Socialista. Pues nada, se da por aprobado y se levanta la sesión.